Y bien, es momento entonces de continuar con más a las 8:45. Hasta aquí las noticias y ahora vamos con el espacio de las entrevistas y los análisis. Así que, compañeros, buenas noches. Adelante. Gracias, Juan José. Muy buenas noches. Arrancamos ya a las 8:45 en esta segunda parte con entrevistas y análisis de temas de coyuntura. Y como todos los martes también, Marinés Rivera nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás? Bien, Mario, un gusto estar aquí contigo a las 8:45, sana y salva. Cada semana que uno va y dice, una semana más, es de agradecer, ¿no? Es de agradecer completamente. Y pues ya casi estamos a punto de arrancar junio, ¿no? Ya bastante tiempo en esta situación y pues a la incertidumbre. Todos los días uno se despierta pensando cuándo va a acabar esto. Y es que pareciera una eterna pesadilla de la que uno no sabe cuándo va a despertar, porque, digamos, sumado a la ansiedad que puede provocar este confinamiento, al que nadie estábamos acostumbrados, pues bueno, eso también conlleva qué va a pasar en temas financieros, Claro. cómo pago esto, cómo pago el otro, qué va a pasar con los... O sea, son tantas cosas que incluso uno quizás está padeciendo situaciones que tal vez te cuente algún familiar, Exacto. algún amigo, algún caso cercano que tú sabes que se quedaron sin empleo, que la están pasando mal. O sea, son tantas cosas, un torbellino de emociones, ¿no? Así es, un torbellino de emociones. El otro día, pues también cómo te va afectando, obviamente, en el tema psicológico, ¿no? Yo he leído también muchas notas respecto al impacto que esto va a tener, no solo, por ejemplo, en el personal médico, por todo lo que le ha tocado vivir, sino que en cada una de las personas que le ha afectado también padecer la enfermedad al lado de seres queridos o el simple hecho de estar confinado, ¿verdad? Que también tiene ciertos efectos psicológicos que seguramente también pues, se verán más adelante. Así que es una situación completamente inédita de la Así cual es. habrá que ir saliendo poco a poco y también aprendiendo a convivir con ella. Y vamos a hablar, por supuesto, del tema del COVID-19 en sus diferentes aristas y efectos. En el segundo tema vamos a hablar cómo está afectando esto a la región centroamericana con la decisión que tomó Costa Rica de cerrar su frontera al comercio regional. Esto será el segundo tema de la noche. Pero vamos a arrancar con un tema que es de interés y que tiene que ver con cuántas personas realmente trabajan en el sector público. Y es que el Instituto Nacional de Estadística INE entregó la semana pasada de forma oficial el informe de los resultados del Censo Nacional de Recurso Humano a la Oficina Nacional del Servicio Civil ONSEC. Los datos van a ser publicados en los próximos días en el sitio web del INE. La Junta Directiva del Instituto, antes de mandarlo a la ONSEC, pues lo presentó a lo interno. Recordemos que este censo fue rechazado en su momento por el entonces presidente Jimmy Morales y ahora la nueva cabeza del INE, el señor Abel Cruz, pues dará a conocer este tema en cuanto a el censo de recurso humano. Y es que pareciera un poco inédito y lo hemos dicho varias veces, uno le preguntaba a ministros cuántas personas trabajaban en su ministerio y no sabían. Así es, sabían. incluso recordar también que el Ministerio de Gobernación no dejó que se censaran a las personas dentro de la institución, creo que faltó, habrá que ver qué nos cuenta también pues el licenciado Cruz respecto a estos temas y sobre todo creo que es un tema que aplica a la coyuntura actual, ¿no? Bueno, creo que la calidad del gasto público se está viendo de dónde se reduce y se habla mucho acerca de las contrataciones, de cómo reducir personal, de dónde se puede jalar. Pues todos estamos apretando el cincho, por así decirlo, ¿no? Que el Estado también lo haga, cuánto personal tiene, se puede reducir y ver también cómo y sobre todo porque hay, digamos, despachos donde, y yo tengo tan presente una declaración del entonces ministro de Desarrollo Social en el gobierno pasado, el primer ministro de apellido Moreno, no recuerdo el nombre, pero se le preguntó cuántos asesores tenía el despacho y no sabía cuántos asesores tenía el despacho. Y así es esto, pues incluso carteras como salud, no se sabe ni cuántos sindicatos hay, cuántas personas trabajan allí y esto pues repercute, como tú bien has dicho, en el tema de la calidad de gasto y sobre todo en estos tiempos donde se necesitan recursos pero muchas veces se van
a plazas que no tendrían ningún sentido. Sí, muchas veces, digamos, no es tanto la cuestión de qué tan grande sea el sistema burocrático o qué tan grande pueda ser el aparato estatal, sino que también que demuestre ser eficiente, ¿no? Y realmente creo que todos los guatemaltecos en algún momento nos hemos cuestionado, no vemos resultados, y creo que ese ha sido el gran problema con tener pues una burocracia tan grande, ¿no? Al final del día creo que nos ha quedado a deber en ciertas cosas el Estado y la gran cantidad de empleados públicos que Y a tiene. veces unos salarios que uno dice, pues de verdad, fuera de toda lógica, Así es. y gente que, pues bueno, a veces no llegan a hacer absolutamente nada. En el Congreso de la República, sobre todo, hemos visto cómo los sindicatos Conserjes. han abusado Incluso, precisamente sí, de eso, así ¿no? es. Pues bueno, vamos a enlazarnos entonces ya con Abel Cruz, gerente del Instituto Nacional de Estadística, INE, para hablar precisamente de este Censo Nacional de Recursos Humanos. Muy buenas noches, señor Cruz. Buenas noches, aquí a la orden. Licenciado Cruz, pues si usted nos puede decir acerca pues de qué trata esta información sobre el censo de empleados públicos y cuáles son los resultados más importantes, los resultados que usted resalta de este censo. Bueno, quiero comentarles que aquí estamos. Bueno, creo que estamos teniendo problemas con la señal. Ya. 18. Perdón, licenciado Cruz, ¿nos pudiese repetir de nuevo porque se pegó su señal, por favor? Con mucho gusto. Les estaba comentando que la información de este censo, denominado Censo de Recursos Humanos, es un proceso que inició en el año 2016 con un ofrecimiento del Banco Mundial con recursos de Unión Europea al gobierno anterior. A partir del año 2017 inició la ejecución en 2 etapas. Una primera etapa recolectando información en 7 departamentos y una segunda etapa en 15 departamentos. La primera en el año 2017, la segunda etapa en el 2018. Básicamente, este proceso se llevó a cabo con contratos con el Banco Mundial. El Instituto Nacional de Estadística no administró un solo centavo. Y lo que, básicamente, como funcionó esto fue que el Banco Mundial contrató a otras instituciones para hacer el levantamiento de información. Se levantaron las encuestas que fueron de alguna manera supervisadas por el INE en su estructura, y esa información se le trasladó al INE en el 2018. El INE lo que hizo en el año 2019 fue tabular toda la información y presentar los datos por mandato de un acuerdo gubernativo que tenía una fecha límite para presentar esos datos, que era antes del 6 de noviembre del año 2019. Eso es lo que hace el INE, y es bueno aclarar que el mismo acuerdo lo que presentaba o lo que solicitaba era que hiciera un estudio estadístico, que es lo que puede hacer el INE. Y eso fue lo que se presentó, como les repito, antes del 6 de noviembre. Sin embargo, la anterior administración de gobierno la devolvió, por así decirlo, debido a unas inconsistencias que se encontraron, y las mismas fueron evacuadas prácticamente entre noviembre y diciembre del año pasado. Sin embargo, por el cambio de gobierno, el tema de la pandemia, este tema estaba en el instituto, y pues ahora ya fue enviada la data oficial, por así decirlo, corregida, pero corregida desde el mes de noviembre, diciembre del año pasado. Ahora, licenciado Cruz, partiendo entonces de este antecedente que usted nos da y teniendo ya la data y el informe que ustedes van a compartir o que ya compartieron con la ONSEC,
¿De cuántos empleados estamos hablando? ¿Cuántas personas, según este estudio que ya se hizo, este censo, cuántas personas trabajan en el sector público? Hago la aclaración que el censo no incluyó municipalidades ni organismo judicial, legislativo, perdón. Pero se censaron 85 instituciones. A grandes rasgos, dentro de estas instituciones censadas son 14 ministerios, 20 entidades descentralizadas, entre las principales, suman 85 instituciones, y lo que se llegó a determinar es que la cantidad de empleados públicos que laboramos en esas instituciones somos 292.753 funcionarios públicos. De la estadística que se puede sacar de esos datos, cabe resaltar, por ejemplo, que 187.394 de esos funcionarios públicos es lo que se denomina personal permanente o 011. 93.744 se llegó a estimar que es personal temporal y 10.528 es personal que trabaja a destajo. Ahora bien, licenciado Cruz, recuerdo que en noviembre del 2018, cuando sale pues el censo publicado, existían todavía 37.000, un poco más de 37.000 puestos que no se habían identificado. ¿Qué sucedió con esos puestos? ¿Correspondían a plazas fantasmas o cuál es el estado? Eso no es una función del INE determinar si hay una plaza fantasma o no. El INE hace estadística. Lo que entiendo yo, porque yo no estaba a cargo del instituto en ese momento, es que lo que había fue precisamente, se llegó a establecer una diferencia entre nóminas de alguna base de datos, no estoy claro si era de la ONSEC, y este dato. Entonces, efectivamente se llegó a determinar una diferencia de 37.000 más o menos funcionarios, y ese fue el proceso que yo les comentaba que se realizó entre noviembre y diciembre del año pasado. Y esto ya hubo una reducción, a cerca de 5.000 plazas fueron las que no lograron identificarse. Esto forma parte del informe que, como les comento, estamos enviando a la ONSEC, y yo esperaría que ya esté publicado en la página del INE, así que es una información que se puede consultar. Cuando usted dice 5.000 plazas que no lograron identificarse, es decir, fueron las personas que estaban haciendo el censo, fueron y no encontraron ningún rastro de que esta persona llegara a trabajar, que tuviese algún puesto físico, algún escritorio. ¿Cómo se determina que son 5.000 plazas que no se pudieron registrar? Sí, muy buena pregunta. Lo que sucede es que este fue un proceso bastante atípico, como les comentaba. Se realizó en 2 tiempos incluso distintos. 7 departamentos fueron censados en el año 2017, 15 en el 2018, y en el 2019 las instituciones empezaron a hacer aclaraciones. Mire, es que este personal estaba de vacaciones cuando pasaron los encuestadores, que no eran encuestadores del INE, ¿verdad? O sea, el INE lo que hizo la función que hizo fue recibir las boletas, tabularlas. Entonces, ese otro proceso donde ya se llegó a determinar esa diferencia de 37.000, el INE entró en contacto con las distintas instituciones, y estas instituciones que estaban involucrados en el tema empezaron a enviar la información de las bases, la información de las personas que se había identificado como no censadas. Entonces ahí fue donde ya se determinó únicamente una diferencia como de 5.000. Ahí sí que cada institución tendrá una respuesta a ese tema, porque a veces sucedía o que estaban de vacaciones o que estaban suspendidas, temas como ese, pero eso ya se redujo, pues, como les comento, y ya es propio de cada institución.
Ahora bien, licenciado Cruz, usted mencionó algo muy importante, digamos, el que el censo se haya tenido que hacer en dos partes o en dos momentos distintos. ¿Podemos hablar que pone de cierta forma en riesgo la validez del censo o son datos en los que podemos confiar? Vea, lo que sucede es de que esta es una información estadística. Eh, yo creo que todos los guatemaltecos hemos tenido la duda de cuántos funcionarios trabajan para el Estado. Entonces, se generó este proceso. Lamentablemente, como les comento, es un proceso atípico porque se hizo en dos etapas y prácticamente ahorita, en el año 2020, estamos hablando de información que se dio en el 2017, en el 2018 y que todavía tuvo una validación en el 2019. Entonces, yo pienso que el informe tiene que tomarse como lo que es un documento, es un informe estadístico. Y en ese sentido yo regresaría a como ustedes iniciaron la entrevista con mi persona, y es, bueno, pero ¿qué datos tiene esto? Esto tiene cerca de 13 cuadros donde podemos analizar las edades de los funcionarios públicos, se puede analizar los niveles de ingresos de los funcionarios por, por, eh, por ciertos parámetros. O sea, se puede generar acá análisis de cómo mejorar la calidad del empleado público, retomar aquel tema de la meritocracia, se puede analizar el nivel educativo. Hay rangos de quienes tienen un nivel superior, primario, y a quienes me refiero yo a rangos, ¿verdad? No a qué personas, pero sí se puede determinar entonces la calidad de funcionarios públicos que estamos laborando para el Estado. Por ejemplo, si usted nos pudiese compartir, hablando precisamente del nivel de preparación seglar, el nivel de preparación y grado educativo que tiene el funcionario público, ¿qué dato arroja este censo? Por ejemplo, un dato interesante, de los 292.753 trabajadores del Estado, 110.500 tenemos un nivel superior de estudios, es decir, 38% de los trabajadores del Estado contamos con un nivel al menos de licenciatura, y nivel diversificado otros 150.000. Quiere decir que esos son 51%. Quiere decir que prácticamente el funcionario público a los niveles educativos en Guatemala, donde hay otra encuesta, como la de condiciones de vida, que nos arrojaba hace unos 6 años, que el nivel promedio de educación en Guatemala son entre 8 y 9 niveles de educación. Eso quiere decir que el promedio en Guatemala de educación es aproximadamente quinto o sexto primario. Ese es el nivel promedio de educación en Guatemala. Que el Estado tenga a cerca de un 89% de sus trabajadores tienen más de 11 niveles de educación, pues porque tenemos al menos un nivel diversificado. Eso quiere decir de que el funcionario público tiene un nivel educativo. Y entonces ahí ya se puede empezar a analizar, incluso por institución, qué instituciones privilegian, por ejemplo, estas capacidades, o qué instituciones, tal vez por la naturaleza, necesitan más personal técnico. Para esto es para alguna de las funciones que nos puede servir este informe. Ahora bien, licenciado Cruz, recuerdo que en algún momento se dijo que no se habían censado también partes dentro del Ministerio de Gobernación, o qué partes del Estado quedaron pendientes de censar, por ejemplo. Es que, como les digo, no es que haya quedado alguna parte pendiente. Fue el mismo proceso de recolección de información, donde lo hizo un ente que no fue el instituto, el INE. Entonces fue donde se crearon estas brechas y donde salió el número 37.000, que fue reducido a 5.000.
Esto también forma parte del anexo del informe, pero reitero, es información que fue trabajada a finales del año pasado. Nosotros como nueva administración venimos a encontrar el informe que estaba en un limbo y que también consideramos que por transparencia debe de ser de dominio público, precisamente para aprovechar el mismo y reitero, tomarlo como un esfuerzo estadístico para toma de decisiones y para distintos usos que se le pueda dar al mismo, siempre en el marco de lo que es un informe estadístico. ¿Se puede contabilizar o se pudo censar de estos 292,000 y pico de trabajadores en las entidades donde se hizo el censo? ¿Se puede tener el dato, digamos, cuántos sindicatos hay activos en ese censo? No, no, eso no era parte del ejercicio censal. Pero yo creo que eso, perdón que te interrumpa, yo creo que eso, todos los sindicatos están, si no estoy mal, están inscritos en el Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo homologa todos los pactos colectivos. Entonces creo que esa información es por un registro que nosotros le denominamos un registro administrativo. No creo que se necesite un ejercicio estadístico para llegar a determinar puntos como el que estás planteando. Sí, le preguntaba esto porque, digamos, hay ministros que ni siquiera saben cuántos sindicatos hay en su propia cartera. Sí, pues es lógico en algunos. Creo que el Ministerio de Salud es uno de ellos, que no es que no sepan cuántos. Lo que pasa es que a veces se crea sindicato casi como por cada unidad administrativa. Pero eso no era parte de este ejercicio estadístico. Reitero. Ahora, licenciado Cruz, ¿cuándo cree usted que se pudiese hacer un nuevo ejercicio para determinar, por ejemplo, cuántos trabajadores hay en las municipalidades del país y sobre todo en el otro poder del Estado, el organismo judicial? Vamos a ver, lo que pasa es que este ejercicio estadístico surgió de un tema político, reitero, del anterior gobierno, que ofreció el primer año de gobierno un censo de recursos humanos. Por eso fue que incluso creo que bajo el nombre de un censo fue que entonces le otorgó esa potestad al INE, porque realmente este es un tema de registros estadísticos o de registros administrativos, perdón. Es decir, todas las instituciones, en este caso yo hablo ahorita en la particularidad de ser gerente del INE, yo les puedo decir cuántos trabajadores tengo, ¿verdad? O sea, tengo 194 trabajadores 011 y 125 trabajadores 029. Entonces, eso es una planilla, o sea, cada institución tiene que tener el control de cuántos trabajadores tiene. Entonces, para eso no se necesita un ejercicio estadístico como este, pues, sino creo que se necesitaría más que todo que cada institución enviara su planilla. Ahora bien, licenciado Cruz, ¿podemos hablar, por ejemplo, de un salario promedio que se tengan estos datos respecto a dentro de la administración pública? Sí, solo si me permite que abra el informe, pero también el estudio recoge, ahorita les comento, pero sí lo recoge. Vamos a ver. Tenemos distribución de personas por tipo de relación, como les decía. Tenemos en dónde están, si están en secretarías, en ministerios, por rango de edad, lo que les comentaba, por nivel educativo también, por tipo de institución, incluso según pertenencia étnica. Además está por rangos de ingresos, lo que ustedes me comentaban, o lo que ustedes me preguntaban, perdón. Entonces acá podemos,
Vamos a ver. Tenemos de los 292.753 funcionarios censados, 48,000 ganan 3,000 quetzales o menos, 48,489. De 3,001 a 10,000 quetzales hay 227,693. De 10,001 a 20,000 quetzales hay 13,643. De 20,001 a 30,000 hay 1,312. De 30,001 a 40,000 hay 240. Y de 40,000 o más hay 237. Okay. Ya para ir finalizando, licenciado Cruz, ¿usted nos puede decir qué ministerio o qué ministerios son los que más funcionarios públicos tienen en base al censo? Esa información no la tengo en estos cuadros, así que no me la sé de memoria, pero con mucho gusto le ofrezco que mi comunicadora social les pueda hacer llegar a la redacción esa información con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias, licenciado Cruz, por haber estado con nosotros. Esta información ustedes la van a colgar en su página, ¿no? ¿Verdad? Sí, correcto. Okay. Bueno, muchas Así gracias. es. Feliz noche. Buenas noches a ustedes. Bueno, la verdad que por demás escandalosa la cifra. O sea, Así es. estamos hablando de organismo ejecutivo con todas sus secretarías, ministerios, organismo legislativo. 297 Por Dios mil. santo, son 300,000 personas. Y faltan municipalidades y organismo judicial dentro de lo que sería pues todo el aparato burocrático. Así que es una gran cantidad. Y es que de verdad que sin el afán de satanizar acá al funcionario público, es un montón de gente. Pues, Es o sea, muchísima gente. y se requiere, o sea, de verdad que se requiere un Estado funcional, pero es que aquí no funciona nada. No, y claro, y creo que se ha hablado muchas veces del tema de reformas a la ley de servicio civil, de realmente buscar que la gente más apta llegue, pero creo que nunca ha habido pues un esfuerzo político y obviamente ahorita nuestra coyuntura tampoco nos ayuda a impulsar ese tipo de reformas que han sido tan necesarios durante años, ¿no? En diferentes gobiernos. Y sobre todo, digamos, a mí me preocupa el dato que compartía el licenciado Cruz, casi un 38% de personas que no tienen un nivel académico superior, pues que no tienen estudios superiores, ¿no? Y los salarios pues oscilan de la mayoría entre 3,000 y 10,000 y también 3,000 quetzales. O sea, realmente... Perdón, me confundí. El 38% de ese universo censado, solo el 38% tiene a nivel de licenciatura. Así es. El resto solo diversificado. O sea, de verdad, sin el afán acá de satanizar o menospreciar, pero yo sí creo que es urgente que se haga una reforma del tema del servicio civil, Sí, porque ya se ha hablado. ¿cuántas de estas casi 300,000 personas realmente son plazas que se necesitan? Sí, y tampoco que tengas, digamos, un incentivo para crecer realmente o tener una carrera profesional como para atraer a buenos profesionales al tema del Estado, de trabajar dentro del Estado. Si no tienes incentivos, si no tienes una carrera, si no tienes alguien que te garantice que vas a escalar de alguna forma, es más complicado. Siempre han sido temas ¿no? como clientelismo, nepotismo, Claro. por ejemplo. Bueno, Así que, así las cosas en el Estado. Entonces, haciendo la salvedad de que en ese censo no está incluido ni el organismo judicial ni las municipalidades. Hagan ustedes el ejercicio, son más de 300 municipalidades, 340 para ser exactos. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver para hablar de esta situación en cuanto al cierre de la frontera en Costa Rica. Costa Rica decidió cerrar sus fronteras al comercio regional y eso ha provocado pues un serio problema en la región. Ya venimos.